Estamos en comunicación con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Florencia. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿En qué situación dirías que está hoy la provincia de Buenos Aires? Bueno, está en una situación complicada. Todo el país, ¿no? Hemos superado los 10.000 casos en el país. Yo creo que la provincia, incluso comparativamente, está bien porque el sistema de salud se preparó mucho. Es una provincia muy grande, es muy variable también, es cierto eso, y las realidades del interior de la provincia en algunas cosas se pueden parecer más a las del interior del país, pero el sistema lo manejamos, digamos, y tenemos posibilidades de compensar deficiencias de un lugar con otros, así que si bien tenemos muchos más casos, se ha migrado, ya tenemos hace 2 semanas o 3 semanas el 4% de los casos aproximadamente correspondían al interior de la provincia y hoy estamos en un poquito más del 10% de los casos, y los casos están aumentando. Así que ya hay varios distritos en el interior con muchos casos. El AMBA sigue aumentando. Había hecho como una especie de meseta hace un par de semanas. Más o menos a partir de esos días aparecieron muchas más aperturas, marchas, bueno, toda una cuestión del aperturismo también, que 7 o 10 días después se refleja en un aumento de un 35% de los casos. O sea, tu lectura... No Perdón. Sí, me parece que es evidente, ¿no? Todos sabemos que la gente se contagia cuando sale y se encuentra con otras personas, así que hay una correlación temporal. Ok, o sea, 35% de aumento en los casos de AMBA para vos tienen que ver con las movilizaciones de hace unos días. Yo no creo que la movilización, porque me parece que la movilización fue escasa. Lo que yo pienso es que a partir de la movilización se instala una lógica de menos cuidado. Junto con la movilización se produjeron también aperturas de grandes centros comerciales. Hay mucho más aperturismo, pero además me parece que se pone en debate. Uno puede... Yo veo muy poca tele, tengo poco tiempo, pero cuando veo un poquitito... uno ve todo el tiempo los que están hablando sobre el fracaso del aislamiento, el fracaso del cuidado. Creo que hay en todo ese mensaje que se valida con dirigencias políticas y medios de comunicación avalando una marcha, pero el resto es un cotidiano, hay menos pautas de cuidado. Y esa es la razón por la que yo entiendo que cuando habíamos logrado estabilizar en muchos casos en el AMBA, o sea, ya eran muchos casos ya y estábamos, pero igual habíamos logrado tener una estabilización, ahora vuelve a subir, y vuelve a subir en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, o sea, también es una cosa que nos pasa a todos. Por ahora las camas de terapia intensiva continúan estables, el trabajo que se hizo no solo en ampliación del sistema, sino en gestión, en lograr tener una coordinación en la administración de las camas, creo que nos permite tener todavía un backup significativo, y la preocupante situación hacia el interior, que en muchas provincias, ya ustedes habrán visto, se puso crítico, y en la provincia de Buenos Aires, en algún distrito también, que hubo necesidad de derivar pacientes hacia otros, que eso en el AMBA sucede todo el tiempo, pero que en el interior es distinto por las distancias. Pero bueno, nosotros tenemos un sistema que nos permite administrarlo, trabajamos con todos los intendentes, los secretarios de salud, tenemos hospitales por toda la provincia, lo venimos haciendo, pero la situación es de franco crecimiento. Me parece que la expectativa que tuvimos de un amesetamiento hace unos días se destruyó también por la falta de cuidado, ¿no? Era porque dijiste varias cosas. Por un lado, ¿sentís que los medios, si querés específicamente la televisión, un poco alienta a que no se cumpla el aislamiento? Que hay dirigentes políticos, asumo que hablas de la Ciudad de Buenos Aires, que avalan las marchas. Esta semana hablábamos con el infectólogo Tomás Orduna, que dijo que había que poner el freno en distintas provincias, pero que en el área metropolitana estaba bastante estable y que no hacía falta. ¿Vos sentís que esto que ocurrió en los últimos días modifica la cuestión? Lamentablemente sí. Nosotros veníamos siguiendo no solamente con la cantidad de casos, sino con la cantidad de internaciones, porque la cantidad de casos puede tener más variables sobre su percepción. Las internaciones son más rígidas, digamos, la gente se siente mal, va al hospital, y nosotros tenemos monitoreadas 24 horas todas las camas, así que eso lo vemos muy rápidamente, empezó a aumentar. Así que lo que teníamos hace unos días, seguramente el doctor Orduna habló hace unos días, contando la información que teníamos hasta hace poco, que era así como él decía, pero bueno, lamentablemente ahora empezó a aumentar. Esta semana empezó con valores más altos que la semana anterior, significativamente, pero los últimos 2 días fueron decididamente más altos, ¿no? Y eso también correlaciona con una cantidad de ingresos mayor en las camas.
Así que no está estabilizada, no significa por la pendiente que tenemos hoy, quizás en 10 días esto cambia, es una enfermedad muy compleja esta. Quizás en 10 días esto cambia y hay que decir otra cosa, pero hoy no tenemos un riesgo de saturación de las camas, lo que tenemos es muchísimo esfuerzo del equipo de salud que viene trabajando. Pensemos que nosotros incrementamos el sistema de salud a un poco más del doble y medio de lo que era antes. Y estamos por un 60 y pico % de ocupación. Eso significa que los trabajadores están trabajando casi un 100% más de lo que trabajaban en otras épocas. Porque por más que uno contrate a todo lo que se pueda contratar, uno formar un terapista, un médico especializado son 10, 15 años. Entonces no es que uno puede aumentar los médicos. Hicimos todo lo posible, están todos trabajando al máximo posible, hace ya muchos meses, y empieza a ser un desgaste. Son muchos casos, correlacionan los casos con fallecidos, son muchos fallecidos, tenemos más de 8.000 fallecidos en el país. La situación me parece a mí que es extremadamente delicada, con el tema, más que por ahí da un poco más de frustración, que tenemos la orilla del río a la vista, digamos, ¿no? Estamos nadando, estamos llegando al otro lado del río, y me parece que es el momento para hacer un esfuerzo muy grande. Entonces por eso también digo que estar poniendo improbables especialistas a decir que las cosas no sirven cuando estamos a punto de llegar a una vacuna, me parece que también es es poco serio o esconde otras intenciones, no lo sé. ¿Qué tal? Nicolás, Nico Fiorentino te saluda. Bueno, recién lo acabas de decir, pero que quería profundizarlo. ¿Consideran en la provincia de Buenos Aires que por cómo viene la curva, hoy ya estamos ante un escenario imposible de saturación del sistema sanitario? De imposible, no, nada es imposible, menos con esta enfermedad que tiene estos movimientos tan graves. Nosotros pensemos que hay un porcentaje de la sociedad, aproximadamente el 50% de la población o el 40% que no se está movilizando, que son los niños que van a las escuelas, alguien que se queda a cuidarlos y los adultos mayores que están con mucho cuidado en sus casas. Ese porcentaje de la población ha salvado hasta ahora al resto, porque entonces la cantidad de contagios es sobre una base poblacional menor. Pero si de repente cambiara esto y todos salieran a la calle, esto rápidamente puede incrementarse. Entonces, hoy tenemos la situación controlada en capacidad de atención, con muchísimo desgaste del equipo de salud. Ayer hablábamos con los especialistas en terapia intensiva y hay muchos que están planteando que ya no significa es un problema de plata, de condiciones laborales. Quieren vacaciones, necesitan descansar. Y esto es serio, es muy serio, porque son personas que trabajan en temas muy delicados que tienen que estar muy fuertes para poder hacerlo. Pero yo creo que la situación no es de un colapso como se vio en los demás países del mundo por el trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias sí, aparentemente, pero que la situación es de extrema gravedad de todas formas y que no alcanza solamente con no saturar el sistema porque tenemos más de 8.000 fallecidos. Nicolás, vos por ahí lo sabes mejor que yo porque estarás más al día de las conversaciones y las negociaciones entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires está planteando, lo dijo de hecho esta semana el ministro Fernán Quirós acá en este programa, la idea de empezar a de alguna manera regular la convivencia en el espacio público para de alguna manera hacerse cargo de algo que ya están viendo que está pasando en forma de facto, digo, ¿no? Que la gente se reúne en espacios públicos. ¿Ves viable eso para la provincia de Buenos Aires? ¿Crees que no? ¿Crees que eso sería abrir una canilla riesgosa? En este momento no me parece lo más razonable, podría ser en un futuro. ¿A qué me refiero en un futuro? Me refiero a cuando esto no repercuta en mayor cantidad. Uno puede plantear protocolos para regular actividades, como hicimos en la provincia con muchísimas, sobre todo todas las industriales. Pensemos que pasamos todo ese tiempo de la primera parte de cuarentena y el resto con este aislamiento sin tener desabastecimiento de productos. Es decir, toda la cadena productiva se logró hacer y sin tener grandes problemas porque se pudieron aplicar protocolos. Quiere decir, esto existe y se puede hacer. Me parece que nosotros, al menos en la provincia, entendemos que la priorización tiene que ser sobre lo que genere trabajo, lo que genere ingresos, y no sobre situaciones de esparcimiento y recreación, porque si bien son importantes, en una escala de prioridades para la sociedad estarían en un lugar secundario a la capacidad de producir el trabajo. Entonces yo empezaría por ahí, nosotros empezamos por ahí, o empezamos ya por ahí,
Y por otro lado, a mí me parece que cuando un porcentaje de la población pequeño, transgrediendo normas, se pone a hacer actividades que no están reguladas, suponer que es el 100% y estimularlo mediante la regulación puede ser contraproducente. Y yo ahí creo que hay que ser muy cuidadoso y no hacerlo en situaciones de crecimiento tan marcado como estamos viviendo ahora. Nicolás, ¿qué puedes decirnos de las reinfecciones? Porque nos enterábamos hace unos días de este caso afuera, pero ayer informó Fernando Pollack que estaba reinfectado. Escuchamos a algunos profesionales de la salud. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Bueno, hay una frase que yo soy docente en la Facultad de Medicina, que solemos decir en la Facultad de Medicina, que aprendemos ni bien empezamos a cursar, que dice en medicina 2 más 2 nunca es 4. Suele suceder que las cosas no son lineales. Y ahí aparecen muchas variables. ¿Cuántos de los casos son efectivamente reinfecciones y cuántos de los casos son una primera situación con un diagnóstico cruzado, un falso positivo? Porque la mayoría de los casos de reinfecciones que se vieron, se trata de un primer caso asintomático, de una persona que se hizo un hisopado por algún síntoma menor o sin síntomas, le dio positivo, y en general, cuando vuelve a aparecer, es una enfermedad sintomática, y eso es más claro. La primera vez podría haber sido una enfermedad leve que no produjo defensa, podría ser, lo más probable para mí, es que sea un falso positivo, que se haya identificado como un coronavirus a otra cosa, y por eso pasó. Han habido algunos casos que se reportaron ya un poco más científicamente, en los que donde aparentemente sí hay reinfección. Son muy pocos casos, a veces puede pasar, el sistema inmune a veces puede no producir las defensas adecuadas, pero eso me parece a mí que en términos generales lo que estamos viendo es que no hay masivamente reinfecciones, y esa es la base principal para pensar en una vacuna, digamos, ¿no? Claro. Y la vacuna contra coronavirus existe, quiero decir, en animales hace mucho tiempo hay vacunas contra coronavirus, hay muchas vacunas contra enfermedades virales de ARN, así que, digamos, en términos generales podría haber una reinfección, pero si es marginal no cambia la ecuación. Nicolás, en las expectativas, al menos tuyas, o no sé si hay proyecciones hechas desde el Ministerio bonaerense, ¿cómo o para cuándo esperan el impacto de la vacuna en lo que es como una herramienta para controlar la expansión del virus? Bueno, eso depende de muchas cosas. Creo que no podemos decirlo. Lo que sabemos es que el acuerdo que ya hizo el gobierno nacional con una fábrica estaría para el primer trimestre del año que viene. ¿Qué posibilidades hay de que haya algo antes? Me parece que ahí hay un juego ya más de geopolítica y no solo científico. Hay muchas vacunas en producción e investigación, y muchas de ellas con muchísimas perspectivas que nos muestran que evidentemente son efectivas, y muchas también la investigación está en una fase que ya no es para mostrar su eficacia o su seguridad, sino para ver cada cuánto las dosis, es decir, cosas un poco, digamos, que serían de alguna manera de menor significado que todas las fases anteriores, donde ya vimos que sirve, que produce anticuerpos. Entonces yo creo que hay un debate geopolítico acá. Hay grandes potencias mundiales produciéndolo, hay elecciones en las grandes potencias mundiales. Me parece que hay muchas cosas en juego, y aventurarse a los tiempos no lo podemos saber. Yo espero que haya posibles novedades antes del primer trimestre del año que viene. Tengo alguna expectativa de que así pueda ser, pero me parece que todavía quedan 2-3 semanas claves para eso. Pero de optimista nomás. ¿O no sabes? No, bueno, yo te puedo decir que soy optimista, además me dedico a esto. Claro, claro. ¿Qué sé yo? Nicolás, esta semana la Ciudad de Buenos Aires presentó un protocolo para que algunos chicos pudieran volver a las aulas durante un ratito, en realidad para tener conectividad, porque no están logrando tenerla en sus hogares. Desde el Ministerio de Educación Nacional nos decía esta semana Nicolás Trota que, además de que no cumplía el protocolo, los requisitos de lo que se venía demandando, si eso lo hubiera demandado la provincia de Buenos Aires, lo mismo hubieran dicho que no, porque no tiene que ver con una cuestión política, sino que tiene que ver con una cuestión sanitaria.
¿La provincia de Buenos Aires podría haber planteado una cosa así? ¿Está pensando en la posibilidad de que los chicos regresen a las aulas? Bueno, a mí me parece que ahí hay 1000 debates de fondo que son, bueno, hasta te diría uno de concepción de la humanidad, pero si uno piensa que los chicos, por no tener acceso a una tecnología, a un servicio costoso, lo que tienen que hacer es someterse a mayor riesgo, me parece que tenemos una discusión de fondo muy fuerte. Uh-huh. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, te lo explicaba el otro día el gobernador, el problema es que en la ciudad de Buenos Aires corresponde al 5 o 6%, en la provincia corresponde al 30%. El 30% de la provincia de Buenos Aires, además, que es 5 veces más. Nosotros lo que hicimos en la provincia fue buscar alternativas a la conectividad para garantizar la continuidad educativa, imprimiendo más de 10 millones de cuadernillos, docentes que se acercan a los domicilios y llevan los cuadernillos, digamos. Hay un trabajo territorial muy grande hecho para que los chicos puedan continuar con la educación hasta que logremos garantizar, y yo creo que es indispensable, que la conectividad sea un derecho básico de toda la ciudadanía. Pero no podemos pensar que vamos a reemplazar esa asimetría social y esa inequidad social poniendo más riesgo a los chicos y sus familias. Está demostrado que los chicos no solamente se contagian, que muchos de ellos se pueden enfermar y que se han enfermado muchos chicos, sino que sobre todo pueden contagiar mucho más que incluso los adultos mayores. Así que no solamente es poner en riesgo a los chicos, sino poner en riesgo a sus familias, a sus docentes. De ninguna manera la solución a este problema va a ser eso, y la idea de que se pueda recuperar las clases va a tener que ver con que eso no genere mayor riesgo en la sociedad. Nicolás Krepsak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, igualmente. 20 minutos para las 9 de la mañana.